Dicen los antiguos evangelios que hubo un tiempo en que bastaba una palabra suya para que el viento callara, para que los enfermos respiraran, para que los muertos abrieran los ojos. Una sola voz caminaba entre las calles de polvo y el universo entero parecía inclinarse para escucharla. Esa voz no gritaba, no exigía, no imponía. Era suave como el amanecer y firme como la roca. Decía, ven, y los pescadores dejaban las redes. Decía, levántate, y las tumbas quedaban vacías. Decía, sígueme, y los corazones se incendiaban de un fuego que nada podía apagar. Pero un día, esa voz fue silenciada, no por los clavos, sino por el olvido. El mundo siguió girando. Las ciudades crecieron, los templos se llenaron, las doctrinas se multiplicaron. Y sin embargo, el eco del maestro comenzó a desvanecerse entre el ruido de las máquinas y los mercados. Sus palabras quedaron escritas, pero no vividas. Grabadas en libros, pero no en almas. Las repiten labios religiosos, pero ya no tiemblan las manos que las pronuncian. Bienaventurados los que lloran, dijo, y el mundo respondió, felices los que triunfan. Ama a tus enemigos, ordenó, y el mundo aprendió a cancelarlos. El que quiera ser el primero, sea el último, enseñó. Y el hombre moderno respondió construyendo torres de ego que tocan el cielo. Así, la voz que una vez calmó tempestades, hoy se pierde entre los algoritmos de la indiferencia. Jesús no fue olvidado por falta de memoria, sino por exceso de ruido. Sus palabras ya no son guía, sino decoración. Se citan en discursos políticos, se imprimen en camisetas, se usan en canciones, pero han perdido su peso eterno. Perdónalos, dijo en la cruz, y nosotros desde el confort de nuestros juicios respondemos, no lo merecen. Da a los pobres, pidió, pero preferimos acumular. No temáis, repitió, pero construimos muros para sentirnos seguros. Cada frase suya que una vez liberaba, hoy incomoda, porque recordar sus palabras sería reconocer lo lejos que hemos caído del amor que las pronunció. Este es el drama de nuestra era. No hemos rechazado a Cristo, lo hemos domesticado, lo hemos reducido a un símbolo amable, a un logo religioso, a un personaje histórico. Lo miramos colgado en cruces de oro, pero evitamos su mirada cuando nos llama por nombre. Decimos Señor con los labios, pero vivimos como si nunca nos hubiera hablado. Y en ese vacío espiritual, su voz, aquella que una vez resonó sobre las aguas, se vuelve un susurro casi imperceptible, esperando que alguien aún tenga el valor de detenerse y escuchar. Pero su voz no ha muerto. Sigue caminando entre las calles del alma humana, golpeando las puertas que nadie abre, buscando corazones dispuestos a recordar. A veces habla en medio del dolor, a veces en el silencio de la madrugada, a veces a través de una lágrima que no se explica. ¿Todavía no entendéis?, pregunta el maestro en los rincones del alma. ¿Por qué buscáis fuera lo que ya puse dentro de vosotros? Sus palabras siguen ahí, vivas, respirando en el aire, esperando oídos que no estén ocupados con el ruido del mundo. Este es el comienzo del viaje, redescubrir las 10 palabras que el mundo olvidó, las 10 semillas que podrían volver a encender la fe, la compasión y la esperanza. No son mandatos de un rey lejano, sino recordatorios de un amor que aún late. Y aunque el mundo cambió, su voz no cambió, porque Cristo no habla para el pasado, habla para el presente que le ignora. Detente un instante, cierra los ojos. Imagina su rostro cubierto de polvo, su mirada que atraviesa siglos, su voz que no necesita gritar para hacerse oír. Él no te habla desde un púlpito, sino desde la herida, no desde la autoridad, sino desde el sacrificio. Si el mundo ha olvidado sus palabras, es hora de recordarlas una por una, antes de que el ruido termine por apagar la última llama. Y mientras escuchas este mensaje, deja que algo en tu interior despierte. Si una de sus palabras aún vibra en ti, escríbela abajo en los comentarios.
Tal vez tu recuerdo sea la chispa que despierte a otro, y si su voz todavía te conmueve, suscríbete, comparte este mensaje y sé parte de los que aún escuchan, porque el eco del Maestro solo necesita un corazón dispuesto para volver a resonar en el mundo. Bloque 2. Primera palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu. Las primeras palabras que el Maestro pronunció en aquel monte no fueron mandatos, sino consuelo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No habló de pobreza material, sino de un vacío más profundo, el que habita en el alma cuando comprende que no puede salvarse a sí misma. En esas palabras, Cristo no exaltaba la miseria, exaltaba la humildad. Mostraba el camino invisible por el que se entra al reino, no con títulos, ni méritos, ni conquistas, sino con manos vacías y corazón abierto. Pobres en espíritu son los que ya se cansaron de fingir que todo está bajo control. Los que se miran en el espejo y reconocen su fragilidad sin vergüenza. Los que no ocultan sus heridas detrás de sonrisas forzadas, porque han entendido que la gracia solo entra por las grietas. Son aquellos que, al perderlo todo, descubren que aún les queda Dios. Esa pobreza no es derrota, es libertad. Porque quien no tiene nada que demostrar ya no teme ser visto tal como es. El mundo, sin embargo, ha olvidado esta primera palabra. Nos enseñó que el valor está en el poder, que la dignidad se mide en cifras, que la felicidad depende de la autosuficiencia. Y así confundimos plenitud con soberbia, abundancia con orgullo, independencia con soledad. Nos hemos llenado de cosas para no sentir el vacío, y sin embargo, el vacío crece. Mientras más acumulamos, menos escuchamos. Mientras más alto subimos, menos sentimos. Babilonia espiritual no necesita templos para existir. Basta con un corazón que dice, no necesito a nadie. Pero Jesús comenzó su enseñanza justo al revés. No dijo, felices los fuertes. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, dichosos los que reconocen su necesidad. Benditos los que no temen doblar las rodillas. Afortunados los que lloran su propia soberbia y piden ayuda. Porque en esa rendición comienza el milagro. Dios no llena copas orgullosas, pero rebosa las vacías. No se acerca a los que se creen luz, sino a los que admiten estar en sombra. Pobre en espíritu no es el que se humilla ante el mundo, sino el que se libera del peso del ego. Es el que ya no se mide por lo que tiene, sino por lo que ama. Es el que no busca ser admirado, sino comprendido. Es el que prefiere servir antes que brillar. Y en esa sencillez, el reino desciende como un suspiro. Porque el cielo no se conquista, se recibe. Y solo puede recibir quien tiene las manos vacías. Si miras a tu alrededor, verás un mundo lleno de ruido y carencia. Riqueza sin propósito, fama sin identidad, éxito sin paz. El hombre moderno tiene de todo, menos descanso. Persigue más, teme más, duerme menos. Su alma grita en medio de los aplausos, pero Cristo aún repite la misma palabra con la misma ternura de hace 2000 años. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es su manera de decirnos, feliz el que se atreve a ser sincero, dichoso el que acepta que no puede solo, bendito el que se deja amar sin máscaras. La pobreza del alma no es ruina, es renacimiento. Cuando se cae el orgullo, el corazón vuelve a latir. Cuando se rompe la autosuficiencia, la fe vuelve a brotar. Porque la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino dejar espacio para que Dios respire dentro. Los que entienden esto no se avergüenzan de sus lágrimas, ni de sus errores, ni de sus vacíos. Han aprendido que la debilidad es la puerta por donde entra la gracia. Tal vez por eso los grandes encuentros con Dios siempre ocurren en la escasez, en desiertos, en prisiones, en soledades, nunca en los tronos.
Porque el reino no busca multitudes, busca corazones quebrantados. Y cada vez que un alma dice, ya no puedo, el cielo responde, por fin puedo yo. Esa es la paradoja del Evangelio. El triunfo comienza en la rendición. El mundo sigue buscando éxito, reconocimiento y control. Pero hay un secreto que solo los pobres en espíritu conocen, que cuando uno deja de sostenerlo todo, es Dios quien lo sostiene. Y ese instante de entrega vale más que todas las coronas del mundo. Mira dentro de ti. Tal vez descubras que has intentado llenarte de 1000 maneras y aún sientes un hueco imposible de saciar. Ese vacío no es castigo, es invitación. Es el eco del primer llamado. Porque la pobreza del espíritu es el terreno fértil donde germina la verdadera vida. Si escuchas estas palabras y sientes un temblor en el pecho, no lo ignores. Es la voz que aún llama desde el monte, la que sigue diciendo, bienaventurados los que me necesitan. Y si esta palabra te ha tocado, cuéntalo abajo. Tal vez tu historia le recuerde a alguien más que no hace falta tener mucho para ser amado. Solo tener el valor de reconocer la necesidad, porque solo los vacíos pueden ser llenados y solo los pobres en espíritu heredan el reino de los cielos. Bloque 3, segunda palabra. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ninguna palabra ha atravesado tanto la historia como esta. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dicha no desde un trono, sino desde una cruz. No con voz triunfante, sino quebrada por el dolor. En ese instante, cuando la humanidad le ofrecía su odio más puro, Él respondió con amor absoluto. Jesús no esperó el arrepentimiento para perdonar, lo ofreció mientras lo herían, cuando los clavos aún estaban frescos, cuando la burla aún resonaba, cuando la sangre aún caía. Ese es el misterio de la gracia, que se pronuncia en el momento menos merecido. El mundo no entiende esa palabra porque no entiende ese tipo de amor. Nosotros perdonamos cuando el otro pide disculpas, cuando el daño es pequeño, cuando el orgullo ya fue saciado. Pero Cristo perdonó sin condiciones. Perdón no como premio, sino como naturaleza. En la cima del dolor reveló el corazón del cielo, un amor que no necesita razones para seguir amando. Y esa frase tan breve y tan eterna se convirtió en el testamento del reino. Sin embargo, el mundo moderno la ha olvidado. En su lugar levantó la bandera del rencor. Ahora el perdón se considera debilidad y la venganza, justicia. Las redes sociales se alimentan del juicio, los corazones de la ofensa. Nadie olvida, nadie suelta, nadie calla. Hemos aprendido a disfrazar el odio con palabras elegantes, a justificar la dureza con argumentos lógicos. Pero en el fondo, seguimos crucificando cada día a quien no encaja con nuestra idea del bien. Y mientras tanto, la voz del crucificado sigue resonando, no desde el pasado, sino desde dentro. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar no es negar el daño, es negarle al daño el poder de gobernar tu alma. Es mirar al culpable y verlo como un enfermo más, un ciego que tropieza sin ver. Jesús lo entendió. El pecado no es solo maldad, también es ignorancia. Por eso no dijo, Padre, castígalos, sino, no saben lo que hacen. En esa frase hay compasión, pero también lucidez. Quien perdona no justifica, comprende, no aprueba el error, lo redime. Y al hacerlo, se libera del ciclo que mantiene al mundo encadenado desde el principio: herir y ser herido, odiar y ser odiado. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente. Es el acto más revolucionario del alma, porque interrumpe la herencia del dolor. Cristo lo probó en la carne. Mientras lo crucificaban, rompió la cadena de los siglos y mostró que el amor puede sobrevivir al horror. Esa cruz, que parecía derrota, fue la mayor victoria de la historia.
Y cada vez que alguien elige perdonar, aunque tiemble, aunque duela, el cielo vuelve a brillar sobre una tierra cansada. Pero perdonar no es fácil. A veces significa soltar sin recibir disculpas, amar sin ser comprendido, liberar a quien ni siquiera lo pidió. Es una herida abierta que decide no pudrirse, un salto al vacío confiando en que Dios llenará el aire. Es morir un poco al orgullo para que nazca algo más alto. Por eso el perdón no es humano, es divino latiendo dentro del humano. Cada vez que decimos «te perdono», aunque sea entre lágrimas, pronunciamos en miniatura las mismas palabras del Gólgota. El mundo necesita volver a oírlas, necesita recordarlas no como una frase religiosa, sino como el único camino posible para sanar. Sin perdón no hay paz, solo treguas breves. Sin perdón no hay futuro, solo heridas que cambian de rostro. Cristo no ofreció el perdón como una opción moral, sino como una urgencia espiritual. Perdónalos, porque el odio nos consume más que el dolor que lo provocó. Tal vez hoy esa palabra te hable directamente a ti. Tal vez aún llevas una cruz invisible sobre los hombros, un nombre que no puedes pronunciar, una traición que no puedes olvidar, una herida que sangra cada vez que piensas en ella. Y sin embargo, el mismo Cristo que perdonó a sus verdugos te mira y te dice, haz lo mismo, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces paz. No es una orden, es una invitación a volver a respirar. Perdonar no cambia lo que pasó, pero cambia quién eres. Es el acto más puro de fe, confiar en que Dios hará justicia sin que tus manos se manchen. Es renunciar a ser juez para volver a ser hijo. Y cuando lo haces, algo se abre en lo invisible, el peso se levanta, el alma se aligera y el cielo se acerca. Escucha esta palabra, no con la mente, sino con el corazón. Si hay alguien que todavía ocupa un rincón de tu alma con dolor, déjalo ir hoy. Escríbelo abajo, sin nombres, sin explicaciones. Perdono. Tal vez esa sola palabra sea el primer milagro de tu nueva vida, porque cuando eliges perdonar, el Cristo crucificado vuelve a hablar a través de ti. Bloque 4. Tercera palabra. No solo de pan vivirá el hombre. El desierto fue el primer escenario del alma humana. Allí no hay muros, ni ruido, ni distracciones. Solo la voz del hambre y el eco de Dios. En ese silencio, cuando incluso el viento parece tener sed, Cristo pronunció una de las frases más reveladoras de toda la historia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esas palabras, el Maestro trazó una frontera invisible entre lo necesario y lo esencial. El pan alimenta el cuerpo, pero no basta para sostener el alma. El hambre física puede saciarse con trigo, pero el hambre del espíritu solo se calma con sentido. Y el mundo moderno, aunque lleno de pan, sufre la peor de las hambres, la del propósito. Comemos bien, pero vivimos vacíos. Tenemos techo, pero no paz. Dormimos sobre almohadas suaves, pero despertamos cansados, porque no hay abundancia material que sustituya la carencia de lo eterno. Jesús lo dijo en el momento de mayor debilidad. Después de 40 días de ayuno, cuando su cuerpo temblaba y la tentación lo rodeaba, eligió la palabra en lugar del pan. Mostró que la verdadera fortaleza no está en saciarse, sino en resistir lo inmediato por lo eterno. Nos enseñó que el alma también se alimenta y que cuando olvida su alimento, enferma. Por eso el mundo vive enfermo, saturado de bienes, pero desnutrido de verdad. Hoy el nuevo desierto no está en las arenas, sino en las pantallas. Vivimos rodeados de estímulos, pero seguimos sedientos. El pan moderno tiene 1000 formas: éxito, fama, placer, comodidad. Pero cada uno de esos panes se pudre apenas los mordemos. Prometen saciedad, dejan ansiedad, prometen felicidad, dejan cansancio.
prometen libertad, dejan dependencia. Y mientras tanto, la voz del Maestro sigue repitiendo desde el silencio: no solo de pan vivirá el hombre. El hambre del alma se disfraza bien. Puede llevar traje, diploma o sonrisa. Puede publicar fotos perfectas y aún sentir que algo falta. Y falta porque nada de lo que se compra puede llenar lo que fue hecho para recibir. El espíritu humano no fue creado para consumir, sino para escuchar. Y sin esa palabra que sale de la boca de Dios, la vida se vuelve supervivencia. Cristo no desprecia el pan. Él mismo lo multiplicó. Pero siempre lo dio acompañado de enseñanza, de esperanza, de propósito. Porque sabía que un estómago lleno sin alma alimentada solo prolonga la muerte. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, dijo una vez. Es decir, que la obediencia también nutre, que la fe también sacia, que la comunión también alimenta. La humanidad, sin embargo, cambió el menú. Nos acostumbramos a vivir de lo inmediato, el próximo logro, el próximo aplauso, el próximo deseo satisfecho. Hemos construido templos de consumo donde cada deseo es un Dios pequeño que exige adoración constante. Pero ese pan no da vida, solo distrae de la muerte. Por eso, aunque los supermercados estén llenos, las almas están vacías. La frase de Cristo es un llamado a volver al alimento original, a buscar en la palabra lo que el ruido nos robó, a detenernos y escuchar no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos entender. El alma no necesita más cosas, necesita más silencio, no más likes, más presencia, no más estímulos, más espíritu. La voz del Maestro aún resuena en los corazones que se atreven a escucharla entre el bullicio. El hombre no vive solo de pan. Tal vez por eso Dios permite ciertos desiertos, no para castigarnos, sino para recordarnos que el alma también tiene hambre. Que cuando todo se apaga, lo único que queda es lo que realmente importa. El desierto revela si vivimos de lo temporal o de lo eterno. Si nuestra fe depende de lo que tenemos o de lo que creemos. Si estás atravesando tu propio desierto, no lo temas. No es abandono, es invitación. Allí donde el pan escasea, la palabra se multiplica. Allí donde ya no queda fuerza, comienza la verdadera vida. Porque cuando todo se termina, Dios empieza. Cierra los ojos un momento. Pregúntate, ¿de qué has estado viviendo? ¿De lo que llena el estómago o de lo que llena el alma? Quizás esta sea la hora de cambiar de alimento, de abrir la Biblia no como un libro, sino como una mesa servida por el propio Creador. Y si alguna vez sentiste hambre de algo que no sabías nombrar, quizás era Él llamándote. Si este mensaje tocó esa parte vacía de ti, que ni el éxito ni el amor humano han llenado, escríbelo abajo. Tengo hambre de Dios. Porque reconocer el hambre es el primer paso hacia el reino, y quien aprende a alimentarse de su palabra ya nunca vuelve a tener sed. Bloque 5. Cuarta palabra. Ama a tus enemigos. De todas las palabras del Maestro, esta fue la que más desconcertó al mundo. Ama a tus enemigos. No dijo, toléralos, ni ignóralos, ni no les hagas daño. Dijo, ámales. Es una orden que desafía toda lógica humana, porque amar a quien nos hiere parece imposible. Sin embargo, esa imposibilidad es precisamente la señal de que proviene del cielo. Ningún mandamiento revela tanto la naturaleza divina como este. Amar al que nos ama es humano, amar al que nos hiere es celestial. Cristo no habló desde la comodidad, sino desde la herida. Quien dijo, ama a tus enemigos, sabía lo que era ser traicionado, rechazado, escupido y abandonado. Su amor no fue ingenuo ni frágil. Fue un amor consciente, valiente, sangrante. Por eso sus palabras no son teoría moral, son testimonio. Nos pidió hacer lo que Él ya había hecho, devolver luz donde solo había tiniebla. Amar no como reacción,
sino como elección. El mundo, en cambio, ha perfeccionado el arte del rencor. Ha aprendido a guardar listas de agravios, a construir muros invisibles, a disfrazar el odio de justicia. Nos enseñan a defendernos antes de comprender, a golpear antes de escuchar, a cerrar el corazón como quien se protege del frío. Pero ese frío se queda dentro y congela el alma. Babilonia espiritual vive de ese hielo. Cuanto más divididos estamos, más débil se vuelve el amor. Jesús sabía que el odio no se destruye con más odio. Solo el amor tiene el poder de quebrar el ciclo. Si alguien te golpea en una mejilla, preséntale la otra. No era una invitación al masoquismo, era una revolución espiritual. Significaba, no te conviertas en lo mismo que te hirió. El amor no siempre gana batallas visibles, pero vence guerras eternas. Quien elige amar cuando podría vengarse se convierte en un testigo vivo del reino. Amar al enemigo no es sentir afecto por él, es decidir no desearle el mal, es verlo como Dios lo ve, no como un monstruo, sino como un hijo perdido. Es comprender que detrás de cada acto de odio hay miedo, detrás de cada ataque hay una herida, detrás de cada insulto hay un vacío que grita. Cristo amó a los que lo clavaron porque vio su ignorancia, no su maldad. Y cuando uno aprende a mirar así, el corazón se libera. El amor a los enemigos no es una emoción, es una forma de resistencia. En un mundo que se alimenta de conflicto, amar es un acto de rebelión santa. No es pasividad, es poder bajo control. Es mirar al que te hirió y decir, no te debo nada, ni odio, ni venganza, ni culpa. Te entrego a Dios. Esa entrega es la verdadera libertad, porque quien odia sigue atado a su enemigo, pero quien ama se eleva por encima de él. La sociedad moderna glorifica la confrontación, nos enseña a defender siempre nuestro punto, a no perdonar nunca del todo, a mantener las distancias. Y en esa guerra de egos, el amor parece anticuado. Pero Jesús no pidió lo imposible. Mostró el único camino que sana. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. No porque lo merezcan, sino porque tú mereces paz. No porque el otro cambie, sino porque el amor te transforma a ti primero. Esta palabra es difícil de vivir, pero imposible de olvidar. Una vez que la escuchas, te persigue. Aparece cada vez que el rencor quiere imponerse, cada vez que la herida late, cada vez que el orgullo grita. Es una voz que no discute, solo dice, ámale. Y al principio duele, pero después libera. Porque amar al enemigo no lo absuelve, te sana a ti, mira dentro de ti. Tal vez descubras rostros que todavía te atan, personas que te hirieron, palabras que aún sangran. Tal vez pienses que amarles sería traicionarte, pero no. Amarles es romper el poder que todavía tienen sobre ti. Es sacar el veneno del alma sin negar la herida. Es elegir ser distinto aunque nadie lo entienda. El maestro nunca prometió que amar sería fácil. Prometió que sería el único camino a la plenitud. Y cada vez que lo eliges, aunque sea entre lágrimas, el cielo sonríe, porque ese amor es la prueba de que aún hay reino en la tierra. Si al escuchar esto, sientes que hay alguien a quien aún no puedes perdonar, escribe su nombre en tu corazón y pronuncia su libertad. No lo publiques, no lo digas, solo suéltalo. Y si esta palabra tocó algo profundo en ti, deja un comentario con una frase sencilla: decido amar. Tal vez tu decisión sea la respuesta que alguien más necesitaba para atreverse a hacer lo mismo. Porque el reino no comienza cuando el enemigo desaparece, sino cuando el amor vence dentro de ti. Bloque 6. Quinta palabra: yo soy la luz del mundo. El mundo conocía la oscuridad mucho antes de conocer la noche. La oscuridad no es ausencia de sol, sino de sentido. Es el momento en que el alma pierde su norte y ya no sabe por qué camina.
En medio de esa ceguera, una voz se alzó con ternura y autoridad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Fue una declaración que dividió la historia, porque no habló un sabio, ni un poeta, ni un líder político. Habló la luz misma, encarnada en forma humana. Esa frase no fue metáfora, fue revelación. Cristo no vino a mostrar la luz, sino a hacerla. En él, la claridad del cielo tomó forma visible. Donde estaba él, el caos encontraba orden, el miedo encontraba consuelo y la sombra se retiraba. Pero el misterio de su palabra es más profundo. No dijo, soy la luz del cielo. Dijo, del mundo, de este lugar quebrado, confundido, sucio y amado. No se quedó en la perfección divina. Descendió a las calles del polvo para encender las almas que ya no creían en el amanecer. El mundo, sin embargo, prefirió otras luces, las luces del poder, del placer, de la fama. Luces que prometen brillo, pero cegan. Son luces que iluminan el rostro mientras oscurecen el alma. Babilonia espiritual está llena de ellas. Pantallas, neones, apariencias. Todo brilla, pero nada alumbra. Y en medio de ese resplandor falso, las palabras de Cristo siguen resonando. El que me sigue no andará en tinieblas. No dijo, el que me mire, ni el que me cite, sino el que me siga. Porque la luz no se contempla desde lejos, se camina dentro de ella. La verdadera luz no se impone, revela, no hiere los ojos, sana la mirada, no busca exhibir la suciedad, sino transformar lo que toca. Por eso, cuando Cristo entra en un alma, no la avergüenza, la redime. Su luz no destruye al pecador, destruye la oscuridad que lo domina. Es un fuego suave que muestra sin condenar, que calienta sin quemar, que guía sin empujar. El que la ha sentido lo sabe, no se puede explicar, solo se puede rendir ante ella. Pero muchos aún viven buscando claridad en los lugares equivocados. Creen que más información traerá más paz, que más conocimiento traerá más fe, que más control traerá más seguridad. Y sin embargo, mientras más saben, menos entienden. Porque la luz no se conquista, se recibe, no se analiza, se experimenta, no se obtiene con lógica, sino con entrega. Cristo no vino a convencer, vino a alumbrar, y solo quien abre la ventana del alma puede ver el amanecer. Cuando dijo, yo soy la luz del mundo, no estaba ofreciendo un faro lejano, sino una presencia cercana, una guía que camina al lado, no adelante, una claridad que no exige perfección, solo honestidad. Su luz no se enciende con méritos, se revela en medio del quebranto. Por eso, los más rotos son los que más la sienten, los que lloran, los que se equivocan, los que dudan. La oscuridad es el escenario donde la luz se vuelve necesaria. Tal vez por eso Dios permite las noches, no para castigarnos, sino para recordarnos que no somos la fuente. Nos deja perder el rumbo para que volvamos a mirar al cielo. Nos deja tropezar para que comprendamos que no todo se ve con los ojos. Porque hay oscuridades que solo pueden atravesarse de la mano del que dijo, yo soy la luz. Si estás cansado de buscar claridad en 1000 lugares y seguir sintiéndote perdido, detente. No busques más respuestas, busca su presencia. La luz no está fuera de ti, está esperándote desde dentro, detrás de cada herida, detrás de cada silencio, detrás de cada lágrima que aún no entiendes. Mira a tu alrededor, el mundo brilla con luces falsas, pero solo una ilumina sin destruir. Esa es la que arde en Cristo. Si la dejas entrar, nada volverá a ser igual, no porque la oscuridad desaparezca, sino porque aprenderás a verla sin miedo. Y si hoy algo en ti quiere volver a encenderse, dilo con sencillez. Escribe abajo, quiero ver tu luz. Porque a veces todo el cielo comienza con una frase y cuando un alma la pronuncia, el sol vuelve a salir, incluso en medio de la noche. Bloque 7. Sexta palabra. No se turbe vuestro corazón.
Era de noche cuando pronunció esas palabras. Las sombras cubrían Jerusalén y el aire estaba cargado de miedo. Los discípulos sabían que algo se acercaba, algo que no podían detener ni entender. El maestro los miró con ternura y dijo: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí». No fue una frase poética, fue un escudo espiritual. Jesús conocía el miedo humano, ese que paraliza, ese que entra despacio, sin ruido y se instala en el alma. Por eso no prometió ausencia de dolor, sino paz en medio del dolor. El corazón turbado es el reflejo de un alma que ha perdido el horizonte. Se inquieta por el mañana, se carga con el pasado, se ahoga en lo que no puede controlar. Y el mundo moderno vive así, con el alma en sobresalto, el pecho apretado, los pensamientos corriendo sin destino. Hemos hecho del miedo un estilo de vida. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a quedar solos, miedo a no ser suficientes. Pero el maestro aún repite, con voz que atraviesa siglos: «No se turbe vuestro corazón». No dijo: «No sientas miedo». Dijo: «No dejes que el miedo gobierne». Porque el temor no se elimina, se rinde, se coloca bajo una voz más grande. El secreto no está en ser fuerte, sino en recordar quién camina contigo. «Creed también en mí», añadió Jesús. No pidió entender, pidió confiar. La fe no elimina la tormenta, pero cambia tu posición dentro de ella. Te recuerda que no estás a merced del caos, sino en manos de aquel que lo domina. Hoy el mundo ofrece 1000 refugios para calmar el corazón, distracciones, ruido, promesas vacías. Pero todos son temporales. Solo uno permanece. Cristo no ofrece calma superficial, ofrece descanso profundo. No anestesia el dolor, lo transforma. Su paz no depende del silencio exterior, sino del orden interior. Cuando Él habita dentro, incluso el miedo tiene propósito. «En la casa de mi Padre muchas moradas hay», continuó diciendo aquella noche. Era su forma de decir: «Hay espacio para ti, incluso cuando creas que no perteneces a ningún lugar». Cada palabra suya era un bálsamo sobre la ansiedad de los discípulos. Les estaba enseñando que la fe no es una teoría para tiempos de calma, sino una lámpara para las noches largas. El corazón turbado busca explicaciones. El corazón confiado busca presencia. No necesitas entender todo lo que está pasando, solo necesitas saber que no estás solo. La fe no borra las preguntas, pero les quita el poder de destruirte. Porque cuando el alma recuerda quién es su pastor, ya no teme el valle, aunque esté oscuro. Quizás estas palabras lleguen a ti en una noche parecida a aquella. Tal vez tu mente no calla, tus fuerzas se agotan y la vida parece demasiado pesada. Pero hay una voz suave que todavía susurra entre el ruido: «No se turbe tu corazón». No porque todo esté bien, sino porque aquel que todo lo sostiene sigue aquí. Su presencia no evita las lágrimas, pero les da sentido. Su paz no detiene la tormenta, pero te enseña a dormir en ella. Recuerda, la fe no es la ausencia de miedo, es el arte de no rendirse ante él. El corazón se turba cuando olvida quién lo creó. Pero cuando vuelve a mirar al cielo, cuando se atreve a creer de nuevo, la calma desciende como rocío. No porque el problema desaparezca, sino porque la confianza se vuelve más fuerte que la duda. Cristo no prometió un camino sin sobresaltos, prometió su compañía hasta el final. Y eso basta, porque un alma que confía ya no necesita certezas, solo presencia. Esa es la paz que el mundo no puede imitar ni quitar. Si estas palabras tocaron tu pecho, respira hondo. No necesitas decir mucho. A veces basta con una frase sencilla que el cielo siempre escucha: «Confío en ti». Escríbela abajo si la sientes, no para mostrar fe, sino para recordártela a ti mismo. Porque cada vez que alguien la pronuncia, un corazón se aquieta, una tormenta pierde fuerza y la voz del Maestro vuelve a oírse sobre las olas.
No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Bloque 8. Séptima palabra, dejad que los niños vengan a mí. Aquel día, los discípulos creyeron que estaban protegiendo al Maestro. Había multitudes, cansancio, ruido. Pensaron que los niños lo distraerían, que sus risas interrumpirían el mensaje. Pero él, al ver cómo los apartaban, se detuvo y habló con una fuerza que nadie olvidó jamás. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Fue una frase breve, pero con ella desnudó el corazón de toda la religión, porque mientras el mundo mide la grandeza en poder, Cristo la midió en pureza. Los niños no traen logros, traen confianza. No llegan con argumentos, llegan con brazos abiertos, no discuten, creen. Y en esa fe simple, en esa inocencia sin cálculo, el reino encuentra su forma más pura. Por eso el Maestro los llamó, no para bendecir solo su infancia, sino para recordarnos que el alma adulta debe volver a ese estado si quiere ver a Dios. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No hablaba de ingenuidad, hablaba de transparencia. Con el tiempo, el mundo olvidó esa enseñanza. Aprendimos a complicarlo todo, a amar con condiciones, a creer con cautela, a vivir con miedo. Nos hicimos expertos en desconfiar. Llenamos el alma de máscaras, la mente de cálculos, el corazón de reservas, y lo llamamos madurez. Pero esa madurez nos robó la capacidad de asombro. Ya no lloramos con facilidad, ya no reímos sin motivo, ya no creemos sin pruebas. El corazón se endureció bajo la armadura del escepticismo. Cristo no llamó a los niños por su inocencia solamente, sino por su capacidad de entrega. Ellos no piden pruebas antes de abrazar, no calculan si serán correspondidos. Aman porque sí. Confían sin entender. Y en un mundo que lo cuestiona todo, esa confianza se ha vuelto un milagro perdido. Por eso Jesús los abrazó delante de todos, para enseñar que el reino no se conquista con lógica, sino con humildad. De los tales es el reino, de los que aún se atreven a creer sin garantías, de los que ven belleza en lo sencillo, de los que ríen en medio de la escasez, de los que lloran sin esconderse, de los que siguen mirando al cielo con esperanza, aunque la vida les haya golpeado. No hay fe más poderosa que la de quien ha sufrido y aún conserva la ternura. Mira a tu alrededor. Vivimos en una época donde los niños crecen demasiado rápido y los adultos olvidan cómo serlo, donde la inocencia se considera debilidad y la pureza una rareza, donde los juegos fueron reemplazados por pantallas y el silencio por ruido constante. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Dejad que los niños vengan a mí. Cristo aún llama a la pureza, a la sencillez, al corazón limpio que no guarda resentimientos. Volver a ser niño espiritualmente no significa olvidar lo aprendido, sino recordar lo esencial. Es aprender a maravillarse otra vez ante un amanecer, a llorar sin miedo, a confiar sin vergüenza. Es orar sin palabras complicadas, con la misma sinceridad con que un hijo pide pan a su padre. Es vivir con el alma descalza, sabiendo que el suelo que pisamos sigue siendo santo. Quizás por eso los niños sienten a Dios sin necesidad de pruebas. Ellos no buscan señales, las ven en todo. No piden certezas, se conforman con presencia. Cuando ríen, el cielo sonríe. Cuando confían, el reino se manifiesta. Y nosotros que nos creemos sabios, los miramos sin entender que su forma de amar es la más alta teología. Tal vez esta palabra no sea solo una invitación, sino un llamado a sanar, a recuperar esa parte de ti que dejó de creer, que se endureció por miedo, que perdió la capacidad de soñar. Cristo no te pide que te vuelvas pequeño en tamaño, sino en alma, que vuelvas a confiar aunque te hayan fallado, que vuelvas a abrir el corazón aunque te lo hayan roto,
que vuelvas a mirar el cielo sin exigir respuestas, solo con gratitud. Cierra los ojos un instante. Recuerda al niño que fuiste, el que creía, el que reía, el que hablaba con Dios sin miedo. Ese niño sigue ahí, esperando que le dejes volver a jugar con la fe. Si sientes que esa inocencia aún late dentro de ti, escríbelo abajo. Quiero volver a creer. Porque quien recupera la mirada de un niño, redescubre la puerta del reino. Y cuando Cristo te abrace, entenderás que nunca dejaste de ser hijo, solo habías olvidado cómo volver. Bloque 9, octava palabra. El que esté sin pecado que arroje la primera piedra. El polvo del amanecer aún flotaba en el aire cuando la multitud se reunió frente al templo. Arrastraban a una mujer, empujándola, acusándola, condenándola. Sus voces eran piedras antes de ser lanzadas. «Ha sido sorprendida en adulterio», gritaron. Y el maestro, que enseñaba en silencio, se inclinó hacia el suelo. No respondió al ruido. Solo escribió con el dedo sobre la tierra. Nadie sabe qué escribió, porque la misericordia no siempre necesita ser explicada. Luego se incorporó y pronunció las palabras que todavía hoy estremecen al mundo: «El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra». Fue una sentencia que desmontó siglos de hipocresía en un solo instante. Nadie habló más. Las manos que antes temblaban de ira comenzaron a temblar de vergüenza. Las piedras cayeron al suelo una a una hasta que solo quedó el silencio y la mujer. Jesús no la miró con desprecio, sino con ternura. No la excusó, pero la rescató. «¿Nadie te condenó?», le preguntó. «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Así, el que tenía derecho a lanzar la piedra eligió abrir los brazos. Esa escena no es historia antigua, es espejo del presente. Cada día el mundo vuelve a arrastrar a alguien ante el juicio público. Ya no hay piedras en las manos, pero sí palabras afiladas. Las redes sociales se han convertido en nuevos patios del templo, donde se condena sin compasión, donde se expone la falta del otro para sentirnos más justos. Es el mismo espíritu de los fariseos, solo con tecnología moderna. Y mientras los dedos señalan, Cristo vuelve a escribir en el polvo, recordando que todos respiramos gracia prestada. «El que esté sin pecado». Ninguno puede terminar esa frase con las manos limpias. Todos llevamos algo que ocultamos, algo que tememos que se sepa, algo que pedimos en secreto que sea perdonado. Pero el corazón humano es rápido para juzgar y lento para comprender, porque juzgar da una ilusión de poder, mientras perdonar exige humildad. Sin embargo, el Maestro no nos dio esa opción. Nos mostró que el perdón es el único lenguaje que mantiene el alma viva. El mundo ha olvidado esta palabra. Ha reemplazado la misericordia por escarnio, la compasión por corrección, la comprensión por cancelación. Ya no buscamos sanar, buscamos exponer. Ya no miramos al caído con ternura, sino con morbo. Pero quien ama a Dios no busca aplastar, busca levantar. Y quien ha sido perdonado no puede seguir arrojando piedras. El perdón no niega el pecado, lo redime. No dice «no importa», dice «hay un camino nuevo». Jesús no aprobó lo que ella hizo, pero le recordó que su error no la definía. La diferencia entre la ley y la gracia está en la mirada. La ley ve el acto, la gracia ve el alma. La ley condena, la gracia transforma. Y solo cuando entendemos eso, dejamos de ser jueces y comenzamos a ser testigos del amor. Mira dentro de ti. Tal vez no sostienes piedras, pero sí juicios. Tal vez cargas resentimientos disfrazados de razón. Tal vez has lanzado palabras que hirieron más que una piedra, pero aún estás a tiempo de soltar. El mismo Cristo que defendió a aquella mujer te mira hoy y dice: «Deja eso en el suelo, yo me encargo».
Él no necesita cómplices en el castigo, busca aliados en la misericordia. Cada piedra que sueltas se convierte en semilla. Cada juicio que abandonas abre espacio para la gracia. Cada vez que eliges no señalar, sino comprender, el reino se expande un poco más. No se trata de justificar el mal, sino de recordar que nadie sana siendo humillado y que el amor corrige mejor que la vergüenza. Tal vez haya alguien en tu vida a quien sigues señalando por dentro. Alguien a quien aún ves como culpable, indigno o enemigo. Esta palabra te llama a bajar la mano, no para olvidar, sino para liberar. Porque mientras sostienes la piedra, el peso es tuyo. Solo cuando la sueltas, la paz llega. Jesús no escribió en piedra, escribió en polvo. Porque la misericordia necesita espacio para borrar, para rehacer, para volver a escribir. Si Dios eligió el polvo para escribir su perdón, ¿quiénes somos nosotros para tallar juicios eternos sobre los demás? Si esta palabra tocó algo en ti, no te defiendas, no te justifiques. Solo mira tus manos y deja caer lo que aún sostienes. Y si sientes que necesitas esa misma gracia que Él le ofreció a ella, escríbelo abajo con humildad. Yo también necesito perdón, porque el reino no lo heredan los que juzgan, sino los que se dejan transformar por la compasión. Bloque 10. Novena palabra. Consumado es. El cielo se oscureció sin aviso. Las nubes, espesas como heridas, cubrieron el sol. El viento cesó, y hasta la tierra pareció contener el aliento. En lo alto del monte, un cuerpo colgaba entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios. 3 palabras brotaron de labios resecos, pero cargadas con el peso de todos los siglos. Consumado es. No fueron palabras de derrota. Fueron el rugido más silencioso de la historia, el momento en que el amor completó su obra. En ese instante, el universo entendió lo que el mundo aún no ha comprendido, que el sacrificio no fue pérdida, sino cumplimiento. Consumado es no significa ha terminado, sino ha sido logrado. Es el grito de quien no fue vencido, sino vencedor. El Hijo que obedeció hasta el final había sellado la reconciliación entre la divinidad y la humanidad. No hubo ejércitos, no hubo coronas, no hubo aplausos, solo una cruz, una herida y una voz que partió el velo del templo. En un solo suspiro, el abismo fue cerrado. El mundo sigue buscando victorias visibles, pero la mayor de todas fue invisible. Mientras los hombres miraban sangre, el cielo veía redención. Mientras unos creían que presenciaban un final, Dios inauguraba un principio. Consumado es, fue la firma eterna sobre la promesa. La deuda está pagada, el precio cubierto, la condena rota. Y en esa frase tan breve y tan infinita, el tiempo se detuvo para que la eternidad comenzara. Cada clavo fue un sí, cada espina una palabra de amor, cada lágrima una semilla de gracia. En esa cruz, el Maestro no solo cargó el pecado, lo transformó. Tomó el dolor más profundo del ser humano, el abandono, la traición, la soledad, y lo convirtió en camino de salvación. Consumado es fue su manera de decir, nada quedó fuera de mi amor. Pero el mundo ha olvidado esa palabra. Prefiere mirar la cruz como tragedia, no como triunfo. La reduce a símbolo, a adorno, a recuerdo. Ya nadie se detiene a pensar que esas 3 palabras siguen resonando, aún vivas, aún poderosas. Porque si todo fue consumado, entonces no hay culpa que no pueda ser perdonada, ni herida que no pueda ser sanada. Consumado es, significa que el amor no quedó inconcluso, que no hay caída tan honda ni noche tan larga que no hayan sido ya atravesadas por su luz. Los cielos se estremecieron aquel día, pero no de ira, sino de alivio. La creación entera sintió que algo se había completado. Las piedras se rompieron, los sepulcros se abrieron y el velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia de Dios,
Fue rasgado de arriba abajo. El camino estaba libre, la distancia anulada. Y mientras los soldados creían haber terminado su tarea, el Creador terminaba su obra maestra, la salvación del mundo. Consumado es. 3 palabras que también son refugio. Cuando la vida te agote, cuando sientas que no puedes más, recuerda que ya hubo uno que lo dio todo. No para que tú no sufras, sino para que tu sufrimiento tenga sentido. Cada vez que creas haber llegado al fin, Él te recordará que en el fin es donde Él empieza. Quizás hoy necesites escuchar esa palabra no como historia, sino como promesa. Lo que empezó en amor, terminará en amor. Lo que Dios inició en ti, lo completará. No todo está perdido, está siendo consumado. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, el cielo sigue obrando en silencio, con la misma ternura con la que aquel suspiro partió la eternidad. Y cuando el mundo grite que todo ha terminado, tú repite en voz baja, consumado es. No como lamento, sino como victoria. No como despedida, sino como declaración de fe. Porque esas 3 palabras no solo cerraron la cruz, abrieron el reino. Si esta palabra tocó tu alma, escríbela abajo, sin miedo, consumado es. Que el mundo entero la lea y recuerde que el amor no fue vencido. Porque en el lugar donde todo pareció morir, fue donde realmente empezó la vida. Bloque 11, 10ª palabra, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El amanecer aún era pálido cuando las mujeres llegaron al sepulcro. El aire olía a piedra y silencio, el miedo les temblaba en las manos, pero al llegar encontraron lo imposible. La tumba estaba vacía, no había cuerpo, no había muerte, solo una voz que dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y en ese momento, el universo entendió que consumado es no era un final, sino una puerta. La historia no terminaba con la cruz, sino con una promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa frase cambió para siempre la definición de soledad. El Dios que parecía distante se quedó, no en templos, no en monumentos, sino en corazones dispuestos. Desde entonces, la eternidad habita en lo cotidiano, en una oración susurrada, en una lágrima sincera, en un acto de amor que nadie ve. Cada respiración humana es ahora una oportunidad para recordar que no caminamos solos. Él no se fue, permanece. El mundo ha olvidado esta palabra. Vive como si Dios estuviera lejos, como si el cielo fuera un lugar inaccesible. Se siente abandonado, perdido, desconectado, pero Cristo nunca prometió distancia, prometió presencia. Dijo, yo estaré. No estuve, no estaré si eres perfecto. Estaré, siempre, en tus días buenos y en tus noches vacías, en tus victorias y en tus derrotas, en la fe y en la duda, en la vida y en la muerte. Su amor no depende de la condición humana, depende de su naturaleza eterna. Esa promesa es el alma del Evangelio. No hay oscuridad que pueda apagarla, ni pecado que pueda anularla. Es el recordatorio silencioso de que incluso en el valle más profundo hay alguien caminando a tu lado. No lo ves, pero te sostiene. No lo escuchas, pero te guía. No lo sientes, pero te cubre. Su presencia no siempre se percibe como un milagro. A veces se manifiesta como un suspiro que te impide rendirte. Yo estaré con vosotros. Es la promesa que sana la herida del abandono. Todos hemos sentido alguna vez que nadie entiende, que nadie queda, que todo se va. Pero cuando recuerdas estas palabras, la soledad se transforma en santuario. No estás solo, nunca lo estuviste. Cada paso tuyo ha sido acompañado, cada lágrima contada, cada silencio escuchado. Si supieras cuánto te ha sostenido sin que lo notes, caerías de rodillas, no por culpa, sino por gratitud. El fin del mundo no será ausencia de Él, sino revelación de su presencia total. Cuando todo lo visible se desvanezca, lo invisible permanecerá.
Su promesa no caduca con el tiempo, fue pronunciada desde fuera del tiempo. Por eso sigue viva, resonando en cada generación, recordando a los que dudan que la fe no consiste en verlo, sino en confiar en que Él sigue ahí. A veces, esa presencia se siente como fuego, otras como silencio. Pero está en la madre que ora sin ser oída, en el enfermo que aún sonríe, en el anciano que perdona antes de partir, en el niño que ríe sin razón. Allí está. El reino no se fue. Camina entre nosotros, disfrazado de pequeños milagros cotidianos. Si escuchas estas palabras, no las tomes como metáfora. Son verdad viva. El Cristo que habló hace 2000 años sigue hablando. No desde los altares, sino desde dentro. No a las multitudes, sino a ti. Y su mensaje no ha cambiado. No temas, no estás solo. Yo estaré contigo hasta el fin. Respira, mírate por dentro. Recuerda todas las veces que pensaste que no podrías continuar y aún así seguiste. Todas las noches en que el dolor fue insoportable y de alguna forma amaneciste. Eso no fue suerte, fue presencia. Fue la promesa cumpliéndose en silencio mientras tú creías estar olvidado. Y ahora, en este instante, mientras estas palabras tocan tu alma, Él vuelve a decirlo. No te dejaré, no te abandonaré. Estoy aquí, incluso ahora. Si lo sientes, no lo ignores. Esa voz que te llama no viene de afuera. Es la misma que habló al viento, al mar, a la muerte. Y ahora te habla a ti. Escríbelo abajo como declaración de fe, aunque tiemble tu corazón, sé que no estoy solo. Porque ese reconocimiento abre el cielo dentro de ti. Y así termina esta travesía, no con un adiós, sino con una presencia. Porque cuando todo acabe, cuando la historia se cierre y el mundo guarde silencio, solo una voz seguirá sonando, como un eco eterno sobre la creación redimida. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo.